cámara, Germanier, Tamara, cámara, Arce, cámara. Les voy a poner para compartir pantalla para iniciar el teórico. Ustedes saben, ya desde hace mucho, que es un sistema material. ¿Sí? ¿Qué es un sistema en general? En realidad, ustedes desde su casa me pueden decir cuál es la idea de sistema que tienen. ¿Qué llaman ustedes sistema? Ustedes han trabajado, ya supongo, en otras asignaturas también, definiendo qué es un sistema. A ver, alguno que se anime a contar, a definir la idea que tiene de sistema. No sé si lo que voy a decir es correcto, pero por lo que tengo entendido es un conjunto de algo, ¿no? Considerado. Estás en el camino correcto, pero estaría incompleto. Porque, digamos, para que entiendas, Enzo, ¿cuál es la idea? Yo tengo un piñón, tengo un guardabarro y tengo el cuadro de una bicicleta o el manubrio de una bicicleta. ¿Eso es un sistema? ¿Un conjunto de materia, profe? ¿Cómo? ¿Un conjunto de materia? Un conjunto de elementos relacionados entre sí. Bueno, en el ejemplo que yo les di, para ustedes eso significa que estoy en presencia de un sistema cuando tengo esas partes de una bicicleta. Para mí sí, porque componen la bicicleta, justamente son parte de algo mayor. Pero está incompleto. ¿Por qué está incompleto? ¿Y el sistema entero no sería junto con la bicicleta? ¿O todo junto, digamos, para que funcione? Claro, ustedes cuando vieron, por ejemplo, supongo que ya habrán visto aparato respiratorio en alguna materia, o aparato digestivo, ¿sí? No, todavía no. Todavía no dieron ningún aparato, No, pero lo recién dieron en el por secundario. tejido óseo. Tipo, sabemos algo de respiratorio por bioquímica, pero no lo dimos a profundidad. Ajá, bueno, pero vos te acordás de las partes, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué es un sistema, en definitiva? Es un conjunto de partes, ¿sí?, o de cosas, o de elementos, ¿sí?, que tienen un determinado orden y que están juntos para cumplir un fin. El sistema es ese conjunto, parte de un conjunto de cosas, objetos, lo que fuera, que tienen un determinado fin. O sea, cuando yo hablo del cuadro de la bicicleta y hablo del manubrio de la bicicleta, el piñón de la bicicleta, en realidad tengo varias partes, pero que no están conectadas entre sí, ni siquiera, y de esa forma no van a poder cumplir con una función. ¿Me entienden? Sí, profesor, sí, claro. Tiene que tener como un ordenamiento tal que permita cumplir un fin. O sea, yo puedo tener partes del aparato respiratorio, pero si no las tengo
conectadas de cierta manera, y nunca van a poder llegar a cumplir el fin que se necesita en la respiración. Bien, ¿qué tipos de sistemas materiales conocen ustedes? Eso también es un tema que lo han visto en más de una ocasión. Abierto y cerrado, puede ser. Sí, abierto y cerrado. ¿Qué significa un sistema abierto y qué significa un sistema cerrado? Un sistema abierto es que comparten energías y materia, intercambian energía y materia ¿Intercambian con quién, Nahuel? con el medio ambiente. Con el medio ambiente. Ese sería un sistema abierto. ¿Y el cerrado? Solo intercambia energía, creo. O sea, es aquel opuesto al que enunciaste recién. Claro, pero después también tenés el sistema que es, no sé, súper cerrado, digamos, que no intercambia ni materia ni energía, Es que no claro, me pero acuerdo cómo se llama. exactamente. Bueno, pero hay otra clasificación de sistemas. Dentro de los Homogéneos. sistemas materiales, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que aquellos que son homogéneos y aquellos que son heterogéneos. Esa es otra clasificación de los sistemas materiales. Bien, cuando hablamos de un sistema material de tipo homogéneo, ¿eh? Un sistema material homogéneo. Cuando todas las partículas son del mismo elemento. O sea, sería aquel que tiene siempre las mismas propiedades físicas y químicas en todas direcciones. O sea que está formado por medios o por sustancias, perdón, que sean sólidas, líquidas o gaseosas, que las propiedades físicas y químicas son las mismas en cualquier dirección que yo tenga. Ejemplo de un sistema homogéneo. Ejemplo. ¿Eh? Si yo tuviera cloruro de sodio puro, ¿es un sistema homogéneo? El cloruro de sodio, ustedes saben que es la sal común de mesa. ¿Es un sistema homogéneo? No, ¿Por qué no? y porque, digamos, no sé. Yo lo pienso por el lado de que, tipo, si es homogéneo, es como que hay otras sustancias, digamos, como por ejemplo el agua, junto con la sal, digamos. No, pero yo te estoy hablando sal pura. Ah, Cloruro de sodio puro, la te sal digo. pura, sí, 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 sí. Entonces sí, Claro. La sal pura es solamente sal. Cualquier fracción que yo tome para analizar de esa sal va a tener las mismas propiedades que si yo tomo una muestra en otra parte del recipiente donde está contenida esa sal. O sea, las propiedades van a ser siempre las mismas. Ahora, vos hablaste de agua con sal. ¿Qué pasa cuando yo pongo sal en el agua? ¿Mm? y desaparece, digamos, la sustancia. Va, desaparecer no La desaparece, sal se disuelve. Claro, se se disuelve. disuelve, se En ese disuelve, caso pasaría a ser heterogéneo, profe. se disuelve la sal en el agua. Digamos que yo tengo 1 litro de agua y pongo 3 granitos de sal, pasado un cierto tiempo, va a difundir, se va a disolver en el agua. Y voy a tener ¿qué?
agua salada. Toda la sal se diluyó. En ese caso, ¿el sistema es homogéneo? No, Sigue siendo homogéneo. Creo que sí, sí está totalmente diluido. Exactamente. Si está Ajá. totalmente diluido, yo puedo tomar una porción del sistema allá arriba, al medio o abajo, y las propiedades físicas y químicas van a ser iguales. Ahora, si yo puse un exceso de sal que no logra diluirse en esa agua, en esa cantidad de agua, va a quedar sal precipitada en el fondo del recipiente. En ese caso, ¿el sistema es homogéneo? No, heterogéneo Es existiría el heterogéneo. Sería heterogéneo, porque arriba habría agua salada y abajo habría cristales de sal. Las propiedades, lógico que van a ser muy diferentes. Bien. Los sistemas heterogéneos se denominan así aquellos donde la materia se encuentra en distintos grados de agregación. Esos serían los heterogéneos. O sea que no presentan las mismas propiedades físicas y químicas en todas las partes de ese sistema. Bien. Cuando nosotros tenemos un sistema homogéneo, podemos decir que es un sistema que tiene una sola fase. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un sistema heterogéneo, voy a tener más de una fase. ¿Qué es la fase o qué se llama fase? Es cada una de las masas homogéneas, sólidas, líquidas o gaseosas, que integran un sistema heterogéneo. Si yo tengo, por ejemplo, el sistema agua-hielo, ¿qué es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Lo único que te escuché fue genio, no alcancé a captar el comienzo. Heterogéneo. Heterogéneo, muy bien. ¿Por qué? Porque las propiedades del agua líquida son diferentes a las propiedades del agua sólida. Es un sistema heterogéneo. Bien, ¿cuántas fases tiene ese sistema heterogéneo? 2. 2. Dos. ¿Cuáles son? El agua y el hielo. El agua y el hielo. ¿Cuántos componentes tiene ese sistema? 1. ¿Cuál es? El agua. El agua, porque es agua en estado líquido y agua en estado sólido, pero siempre, en definitiva, es agua. Entonces, redondeando, los sistemas materiales que pueden ser homogéneos y pueden ser heterogéneos, ya hablamos y dimos ejemplos de cada uno de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros el tema de hoy es cambios de estado. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los que Líquido, comúnmente Líquido y gaseoso. estudiamos, ¿no es cierto? A ver, Nahuel, ¿hablaste vos? Sí. Líquido, gaseoso, sólido. Sí. No. Y se habla No. de un cuarto estado que sería el plasma, ¿no es cierto? Que nosotros no lo vamos a ver acá en los cambios de estado. Entonces, nosotros tenemos el gas. Fíjense qué pasa acá con esta porción de materia cuando yo aumento la temperatura. ¿Sí? ¿De qué materia estaría hablando? ¿De qué estado de la materia? Líquido. De gas puede ser. O bueno, también líquido. Fíjense que yo le voy a aumentar más la temperatura todavía. De líquido entonces. O sea, el estado inicial es sólido y después cuando aumentaste la temperatura se volvió líquido.
porque las partículas se dispersan un poco Están más. muy juntas. Para mí también es sólido. Vean, si nosotros miramos un poquito, ¿qué es lo que vemos? Que están vibrando, moviéndose en el mismo lugar. ¿Qué estado tenía esa característica? Sólido. El estado. Sólido. Exactamente. Acá tenemos otra porción de materia. Vamos a aumentar, fíjense que está en 10 grados, le voy a ir aumentando la temperatura. ¿Cuál sería para ustedes este estado de la materia? Líquido. El líquido. Se van moviendo, sí, pero es bastante diferente a la vibración del que vimos anteriormente. Vamos a ver otro estado de la materia. Bueno, este ya se dan cuenta de lejos, ¿no es cierto? A medida que aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Se mueven más rápido. Van a aumentar su energía cinética, van a aumentar los choques y va a aumentar la presión del gas a medida que yo aumente la temperatura. Bien, o sea, que cuando vamos a pasar de un estado de la materia a otro, en realidad vamos a ir viendo esto, cómo se van moviendo las moléculas en un caso o en otro. Los cambios de estado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el estado sólido, ¿sí? Que si le suministramos calor, ¿qué va a pasar con ese sólido? Va a ir absorbiendo esa energía y esa energía absorbida se va a transformar en energía cinética. Por lo tanto, ese sólido va a pasar a líquido. El pasaje de sólido a líquido se lo llama fusión. Una vez que se transformó en líquido, podemos hacer el proceso inverso. Podemos enfriar ese líquido y ese líquido, a medida que lo voy enfriando, se va a transformar en sólido. A ese proceso se le llama solidificación. Cuando nosotros hablamos de fusión, hablamos del pasaje de un sólido a un líquido. Actualicé el tiempo. Cuando se corte, por favor, vuelven a conectarse, pero no vuelvan a poner el presente, ya lo tienen el presente. La temperatura a la que funde un cuerpo se llama temperatura de fusión. Y la temperatura a la que solidifica un cuerpo se llama temperatura de solidificación. Temperatura de solidificación. La temperatura de fusión y de solidificación son las mismas siempre. Siempre coinciden. Si yo tengo un sólido, el calor que le estoy suministrando, lo que va a hacer es va a separar, digregar las moléculas.
que es lo que habíamos dicho, implica un aumento de la energía cinética. El calor que utiliza un cuerpo para fundirse, para separar una molécula de otra, ¿sí?, se llama calor de fusión. Es otro concepto que tenemos que tener en cuenta. En las sustancias que son cristalinas, o sea, que forman cristales, por ejemplo la sal, esas sustancias pasan abruptamente del estado sólido al estado líquido. ¿Sí? Suministro calor y de forma brusca cambian de un estado al otro. En cambio, en las sustancias amorfas, ese pasaje de sólido a líquido es gradual. Y en un momento dado no podemos decir si se trata de un sólido o si se trata de un líquido. Por lo tanto, ahí es difícil establecer el punto de fusión. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros variamos además la presión? Cuando aumenta la presión externa, va a aumentar el punto de fusión. ¿Por qué? Porque va a impedir de alguna manera que las moléculas se disgreguen, se separen entre sí. O sea, hay una oposición a la disgregación de las moléculas. Después tenemos otro caso, que en los cuerpos que disminuyen el volumen cuando se funden. Por ejemplo, el agua. El agua, ustedes lo han visto, ponen una cubetera en la heladera y no llega a sobrepasar el nivel de la cubetera, y cuando sacan el hielo encuentra que tienen unas montañitas, o sea que ha aumentado su volumen. O sea, eso pasa no solamente en el hielo, sino también en la plata, en el hierro. Son, digamos, sustancias que pueden, no es que pueden, que disminuyen el volumen al fundirse. ¿Por qué razón? Porque disminuye el punto de fusión. ¿Qué es el calor de fusión o calor latente de cambio de estado? Es el calor que yo necesito por gramo de sustancia para fundirse sin cambiar la temperatura. Porque, ¿saben una cosa? Cuando hay un cambio de estado, sea de sólido a líquido, de líquido a gas, o de sólido a gas, todo el calor que yo suministro a ese sistema se gasta, se usa en esa disgregación de las moléculas. ¿Sí? O sea que la temperatura durante la fusión no aumenta. No aumenta. Y eso es algo muy importante. O sea, ese calor que absorbe solamente se usa para aumentar la energía cinética. No hay un aumento de temperatura durante el cambio de estado. Bueno, la solidificación. La temperatura de solidificación ya dijimos que es la misma para cada cuerpo y coincide con la de fusión. Eso ya lo habíamos dicho. También podemos hablar de una sobrefusión. Es el caso que nosotros tengamos un líquido que está en reposo, sin ningún contaminante, sin partículas sólidas, y que si lo voy enfriando de a poco, puede
Si fuera agua, por ejemplo, que yo tengo en un recipiente, lo voy enfriando lentamente y puede llegar a pasar al estado sólido a una temperatura bastante más baja que el 0 grado. ¿Sí? De hecho, hay estudios donde, yo creo que fue en Laplace, que logró pasar el agua de líquido a sólido gradualmente, sin ninguna vibración, sin ninguna mota de polvo, con aceite sobre la superficie del recipiente, y el agua solidificara a menos 12 grados. ¿Mm? Vamos a ver ahora otro pasaje. De líquido a vapor. Los líquidos, si yo les suministro calor, van a aumentar su energía cinética y se van a transformar en vapor. A ese pasaje se lo llama vaporización. En la vaporización tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Sí? Que el aumento de la energía va a hacer que se venzan las fuerzas de atracción entre las moléculas y que permita el escape de vapor que tiene una menor concentración molecular. Los vapores, ustedes saben que tienen fuerzas elásticas que pueden desarrollar presiones sobre las paredes del recipiente. Y si hablamos de eso, tenemos que decir que están influidas por la presión y la temperatura. O sea que un aumento de temperatura y una disminución de la presión aumentan la vaporización. Ustedes, yo sé que tienen el hábito de no observar a su alrededor. Yo, por ejemplo, en la mañana preparo el mate. Y hay días, siempre pongo más o menos la misma cantidad de agua en la pava. Y hay días que tarda bastante en empezar a moverse el agua, que es el punto que para mí es ideal para mi mate. Ni hervido ni frío. Ahí. Pero hay días que tarda mucho. Y otros días, siempre hornalla al máximo, ¿no? Y otros días tarda menos tiempo, me da esa sensación. Ahora, si la vaporización tiene que ver con la temperatura y la presión, ¿cómo relaciono yo esa presión atmosférica de hoy a la mañana, por ejemplo? ¿Por qué será de que ocurre eso? Que no todos los días el tiempo es igual. Por la presión atmosférica. Muy bien, por la presión atmosférica. ¿Y cuándo va a tardar más? No hay más presión atmosférica. ¿Eh? No hay más presión atmosférica. ¿Qué relación hay? ¿Más tiempo cuando hay baja o alta? Alta puede ser. Más alta. Eso dificulta el fenómeno de vaporización. ¿Sí? Bien. Y entonces, ya que el tiempo está horrible porque me parece que escucho truenos, cuando tenemos presión alta, ¿sí? Esa presión alta hace que los vientos, por ejemplo, vengan
hacia ese lugar o salgan de ese lugar. ¿Eh? ¿Hacia dónde va a fluir ese aire? ¿A dónde hay más presión o a donde hay menos presión? Donde hay menos. A donde hay menos. O sea que si acá en este momento hubiera presión alta, los vientos se irían hacia otro lado. Pero si acá la presión bajara, vendrían hacia acá. ¿Eh? O sea, fíjense que hasta la parte meteorológica tiene que ver con diferencia de presiones. ¿Eh? Serían los famosos centros ciclónicos, atraen vientos, o anticiclónicos que emiten vientos. ¿Mm? Bien. ¿Está uniendo Valentín? ¿Qué pasa en esa vaporización? Tenemos que distinguir dos cuestiones diferentes. La evaporación y la ebullición. En esas dos partes podríamos dividir la vaporización. La evaporación se produce a cualquier temperatura. ¿Sí? Es un fenómeno de superficie. Cuanta mayor sea la superficie, más rápido se va a evaporar el líquido. Y en el vacío incluso, esa evaporación se va a acelerar. En la evaporación hay un intercambio de moléculas, ¿no es cierto? Hay moléculas de ese líquido que va, por aumento de la energía cinética, va a alcanzar la energía necesaria como para saltar hacia el espacio exterior. Por otro lado, tenemos la ebullición. La ebullición es un fenómeno que ocurre en toda la masa del líquido. ¿Sí? En toda la masa. Si ustedes observaran, por ejemplo, un té de los antiguos en hebras, ¿no es cierto? Que lo hacen en un recipiente transparente, ustedes van a ver de que ese té se va a ir moviendo, la hojita, por todo el recipiente. ¿Sí? Porque en la ebullición precisamente se caracteriza por ser un fenómeno que ocurre en toda la masa líquida. Pero también puede haber un caso donde, si yo tengo un recipiente cerrado, un líquido cerrado, le suministro calor, ese líquido, aunque el recipiente esté cerrado, va a empezar a evaporarse. O sea, las moléculas que están en la superficie van a salir a ese espacio que está encerrado en el recipiente. Pero llega un momento que tengo tanta cantidad de moléculas gaseosas ahí arriba del líquido, que esas moléculas van a empezar a condensar. ¿Sí? No, yo me he quedado sin video, no sé por qué razón. Ahí vamos a poner. Van a condensar y va a caer líquido desde la parte superior de ese recipiente, donde está el tapón, digamos, hacia la superficie del líquido. O sea, que llegado un momento, el número de moléculas que se están evaporando va a alcanzar a la cantidad de moléculas que están volviendo como líquido hacia el líquido. Y la presión que corresponde a ese vapor cuando es la misma cantidad que sube de gas
y que condensa ese gas, esa presión se llama tensión o presión de vapor saturado. Y va a depender fundamentalmente de la temperatura del líquido. Hay una ley que se llama ley de Dalton, que dice que la velocidad de evaporación de un líquido es proporcional a la extensión de la superficie libre. Claro que cuando yo lavo ropa nunca, o baldeo la vereda, ¿no es cierto? Nunca me voy a fijar en el tamaño de la ropa que estoy queriendo secar, ni me voy a fijar en las leyes de la física, ni me voy a acordar de Don Dalton, pero sí sé porque la práctica me lo ha enseñado, que la mejor manera de que algo se seque rápido, ¿qué es? Extenderlo. ¿Sí? Yo extiendo lo más posible la remera que quiero secar y se va a secar más rápido. Ahora, si yo no tengo idea de esa operación de lavado y secado, y quizás ponga ir la remera sobre la soga y nada más, que quede toda abullonada. En ese caso, la superficie de la remera es menor porque está toda arrollada y va a tardar más en secarse. O sea, cuanto mayor es la superficie libre, más rápida va a ser la evaporación, o sea, el secado. El calor de vaporización es la cantidad de calor que se necesita para transformar 1 gramo de líquido en vapor sin llegar a cambiar la temperatura. ¿Sí? El pasaje de vapor a líquido se llama licuefacción. Para licuar cualquier gas, es preciso primero comprimirlo y enfriarlo por debajo de la temperatura crítica, que es aquella temperatura por encima de la cual no puede existir en estado líquido. ¿Sí? Actualmente la licuefacción, por ejemplo, del aire y otros gases se basa en enfriamiento por expansión. Podemos hablar también de los usos de los cambios de estado, ¿no es cierto? Cómo se usan, por ejemplo, en la medicina, en la criobiología. La criobiología es el uso de las bajas temperaturas para la destrucción de tejidos con fines terapéuticos. Por ejemplo, en el criobisturí. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros bajamos la temperatura de un líquido, ¿qué va a ocurrir? Se va a solidificar. Y dijimos que en el caso del agua particularmente, cuando solidifica, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, va a hacer que se destruya la célula, que es, ustedes saben que tiene un altísimo porcentaje de agua. ¿Sí? Este fenómeno, que lo podemos ver en esa situación, es lo que pasa también cuando tenemos esas grandes heladas. Si me olvidé la plantita que es sensible a las heladas, ¿qué va a pasar? El agua que está en las células de la planta se va a congelar, se va a solidificar. Eso va a hacer que aumente el volumen y van a estallar las células de esa planta. Y después decimos, la quemó la helada. En realidad lo que hizo la helada fue hacer un cambio de estado dentro de las células de la planta. El pasaje de sólido a vapor se llama volatilización. La volatilización es el pasaje
de sólido a vapor. Y es algo que nosotros conocemos. Ejemplo. Por ejemplo, ahora está terminando el invierno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar en condiciones de limpieza todos los abrigos y los vamos a guardar para el invierno que viene. ¿Sí? ¿Qué le ponemos para evitar que se nos apolillen? ¿Qué le ponemos? Naftalina, profe. ¿Qué les ponemos, chicos? Las bolillitas de naftalina. Las bolillitas de naftalina, muy bien. La naftalina es una bolillita blanca, ¿no es cierto? Sólida. Pero cuando vamos quizás a sacar los pulóveres el año que viene para volverlos a usar, para ventilarlos antes de usarlos, encontramos las naftalinas. ¿Las encontramos? No, o si están tan muy chiquititas, muy reducidas. Exactamente. ¿Qué es lo que han pasado? Se ha transformado, o sea, ha ido transformándose de sólido en vapor esa naftalina. Eso es lo que ha ocurrido. Bien. Por ejemplo, es muy interesante de ver en los laboratorios cómo se purifica el yodo. Si nosotros queremos purificar el yodo es un sólido violáceo, ¿sí? Que para poder purificarlo le vamos a suministrar calor, ¿sí? En la parte superior del recipiente colocamos un balón con agua fresca, o sea, le provocamos una superficie fría, y ese yodo, esos cristales de yodo que yo tengo, que tienen impureza, cuando le suministro calor, va a empezar a transformarse en vapor. Son unos vapores de yodo hermoso, de un color violáceo, pero precioso. Y van subiendo y cuando tocan el fondo de ese balón con agua fresca, esa baja temperatura hace que ese vapor se transforme nuevamente en sólido y ahí vas a obtener los cristales de yodo puro. Es muy bonito lo que se ve. Y el pasaje de vapor a sólido se llama también, a veces se habla de sólido a vapor como sublimación y de vapor a sólido como sublimación inversa. Depende de los autores. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos tener de los cambios de estado? Podemos tener, por ejemplo, los destiladores. Los destiladores son aparatos que sirven para purificar el agua, para destilar el agua, sacarle todas las sustancias sólidas que pudieran tener disueltas y sacar agua pura por un lado, que se llama agua destilada, y por otro lado nos va a quedar en el balón esos residuos sólidos. Creo que tenemos un balón con el agua que queremos purificar, un tapón de gomas, un termómetro, y lo que tenemos acá es un tubo de Liebig, que sería la parte realmente que comprende a la destilación. Este tubo tiene, fíjense acá, este cañito que viene, pasa también por acá adentro, el mismo cañito que sale acá. O sea, tenemos a su vez, ya tenemos este tubo más gordito con este chiquito que viene acá, que pasa por dentro. O sea que hay como un tubo más fino que lo atraviesa y uno más grande. En ese más grande está conectado a la canilla de agua corriente y está conectado acá al desagüe.
¿Qué significa eso? Que acá va a entrar agua fría desde abajo. Desde abajo y entra el agua fría y va subiendo el agua fría hasta llegar acá y sale. Es un mecanismo de contracorriente. Calentamos el agua. El agua caliente va a producir evaporación. Los vapores vienen por acá, salen por este tubito, atraviesan el tubo de Liebig, que está recubierto, rodeado de agua fresca, entonces se va a producir que esos vapores se transformen en líquido. Por otro lado tenemos otro mecanismo que es la olla a presión. ¿Sí? Otro uso. La olla a presión lo que hace es que un recipiente, ¿no es cierto?, totalmente cerrado, ¿sí?, lo mismo que un autoclave, o sea, que una vez que yo la cierro no hay escape de gases en su interior. Y lo que hace es permitir de que se aumente la presión en el interior del recipiente, y ese aumento de presión hace que el agua hierva a una temperatura mayor. O sea, ya no a 100 grados o alrededor de 100 grados, sino, supónganse, 120 grados. Por eso que cuando uno va a cocinar en este tipo de ollas, antes se usaban mucho, ahora se ha dejado un poco de usar. Por ejemplo, una carne dura le llevaba mucho menos tiempo cocinarla en una olla a presión que en una olla común. Pero ese aumento de la temperatura de ebullición de 100 a 120 grados me permite a mí utilizarla a la olla a presión o la autoclave como un artefacto para, digamos, desinfectar elementos que se usan, por ejemplo, en un laboratorio. Acá tenemos el calor, tenemos el agua, una válvula de seguridad, y a medida que se calienta va evaporando. Este gas hace que se aumente la presión, entonces para hervir esa agua va a tener que alcanzar una mayor temperatura. Bien, vamos a ver algunos conceptos que ya lo hablamos, que era el punto de fusión, la temperatura a la cual funde o solidifica un cuerpo, que era el calor de fusión, como el calor necesario por gramo de sustancia para fundirse sin cambiar la temperatura, el calor de vaporización, como la cantidad de calor necesaria para transformar un gramo de líquido en vapor sin cambiar la temperatura, la capacidad calorífica, que da una idea de la facilidad que tiene un material para aumentar su temperatura cuando se lo coloca en contacto con otro sistema de mayor temperatura. Vamos a ver un poquito ahora de equilibrio. ¿Sí? Hay factores de equilibrio o factores de acción. Los factores de equilibrio en un sistema están dados por la presión, por la temperatura y por la concentración. Hay dos tipos de equilibrio.
el equilibrio estable y el equilibrio inestable. ¿Qué es la variancia o grados de libertad de un sistema? Cuando en un sistema homogéneo vemos que, en un sistema heterogéneo, perdón, vemos que las fases no varían, decimos que ese sistema está en equilibrio. Y los factores que pueden llegar a modificar o no ese equilibrio son los que se llaman factores de acción. Factores de equilibrio o factores de acción. Y esos factores de equilibrio o factores de acción son, como ya vimos, la presión, la temperatura y la concentración. Un equilibrio es estable cuando la acción de esos factores de equilibrio modifica el sistema, pero ese sistema puede recuperar su estado primitivo si se invierte la acción. Si se invierte lo que yo hice, la acción. Por ejemplo, si yo tengo el sistema agua-hielo, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? El hielo va a fundir. Sería lo que ocurre. Pero si yo disminuyo la temperatura, o sea, el sistema, ¿qué va a hacer? Va a revertir esa modificación. Al disminuir la temperatura, ¿qué va a pasar? El agua líquida va a pasar a agua sólida. Ese sería un equilibrio o sea, llamado, clasificado como equilibrio estable. El otro equilibrio es el inestable o equilibrio falso. O sea, por ejemplo, en el caso que habíamos hablado hoy, de ese enfriamiento progresivo del agua que nos puede llevar a una sobrefusión, o sea, a un estado sólido del agua muy por debajo de la temperatura normal, o sea, el punto de hielo del agua. Ese equilibrio inestable, por ejemplo, logré llevar gradualmente el agua a menos 8 grados, agrego una motita de polvo y bruscamente va a transformarse, o sea, va a solidificar el agua. Sí, o por una simple agitación también puede llegar a esa situación. ¿Qué es la variancia? La variancia es el número de componentes, o la puedo calcular como el número de componentes del sistema, menos el número de fases de ese sistema, todo eso más 2. Y está dada por la regla de fases o regla de Gibbs, que me dice que la varianza es la cantidad, número de componentes del sistema, menos el número de fases más 2. Si yo tuviera, por ejemplo, el sistema agua-hielo, tengo 2 fases, la fase agua y la fase hielo. Entonces la varianza va a ser componentes, el agua compuesta por agua, el hielo compuesto por hielo. O sea, tengo un solo componente. ¿Cuántas fases? Hielo, agua, 2 fases. 1 menos 2 más 2. La varianza va a ser 1. O sea que yo voy a poder variar hasta ciertos límites la presión o la temperatura subsistiendo las 2 fases. O sea, no puedo modificar 2 de los factores de equilibrio, solamente 1. ¿Qué dice la ley de Van Hoff y la ley de Le Chatelier?
Me dicen que si en un sistema en equilibrio, estable, se modifica la presión o la temperatura, sobreviene una variación tal que el sistema tiende a oponerse a esa acción. A esa acción que lo que está haciendo es rompiendo el equilibrio. O sea, rompo el equilibrio por alguno de los factores de acción, el sistema reacciona de tal manera de volver al estado anterior. Por ejemplo, si yo, como les decía recién, si aumento la presión al hielo, ¿el hielo qué va a hacer? Va a fundir. El agua tiene menor volumen, ¿no? Es la reacción que se produce. La presión en ese caso va a disminuir. Si aumento la temperatura del hielo, el hielo funde y en ese caso absorbe calor e impide que se aumente la temperatura. Eso es básicamente lo que me dice la ley de Van Hoff y teniendo en cuenta los factores de acción. Nosotros habíamos visto hoy, de hecho les había hablado del recipiente cerrado donde tenía agua, suministraba calor, ese calor hacía que las moléculas alcanzaran la energía cinética suficiente como para desprenderse y iban a ir ocupando el balón. ¿Sí? Entonces llega un momento que la cantidad de moléculas gaseosas que tengo acá, que van ocupando por encima de la superficie del líquido, va a hacer que algunas moléculas gaseosas empiecen a condensar y vuelvan al líquido. Cuando la cantidad de moléculas que se evaporan y las que se condensan es la misma, hablamos de la presión de vapor de ese líquido. O sea, la presión de vapor va aumentando hasta un cierto punto y luego se mantiene constante a través del tiempo. Temperatura y estado de agregación. Bueno, esto de alguna manera es el resumen de todo lo que hemos visto. Nosotros tenemos un sólido, aumentamos, o sea, le suministramos calor a ese sistema sólido, y fíjense que ese sólido va a ir pasando al estado líquido. Y lo importante acá es que durante este lapso de que el sólido va pasando al líquido, no hay aumento de la temperatura del sistema. Todo el calor que yo suministro va a ser utilizado en el cambio de estado, o sea, en aumentar la energía cinética de las moléculas. Una vez de que todo el sólido pasó al líquido, la temperatura vuelve a aumentar en el sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el líquido pasó a gas. En ese momento, la temperatura, ¿no es cierto?, se va a mantener constante hasta que todo el líquido se haya transformado en gas. Los diagramas de fase del agua. ¿Qué nos dicen el diagrama de fase del agua? Hay un punto que se llama punto triple, donde es posible la coexistencia de una sustancia al estado gaseoso, en este caso el agua, líquido y sólido. Para el agua, el punto triple se da a una presión de 4,6 milímetros de mercurio y a una temperatura de 273,15 más o menos grados Kelvin, lo que es lo mismo a 0,075 grados. Bien.
para equilibrios que involucran la fase gaseosa, pequeños cambios de presión, ¿sí? Fíjense que si nosotros aumentamos un poquito la presión de acá a acá, cómo se dispara, cómo sube la curva para el gas. Lleva a cambios significativos de temperatura. Para el equilibrio sólido-líquido, un gran cambio en la presión produce un pequeño cambio en la temperatura. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Me quedaría para que revisen ustedes los mecanismos de la transferencia térmica. ¿Sí? Los mecanismos de transferencia térmica, o sea, ustedes tienen todo ese material, ya saben, en la parte de teórico, vayan a Sicardo, que está en el aula virtual. ¿Sí? Quedó más completo el tema cambio de estados, ¿no? Bueno, nos estamos encontrando la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe, Hasta chao. luego, profe. Recording